Hola, China y Rusia afianzan sus relaciones y van más allá de lo energético con la firma del contrato más importante de granos, oleaginosas y cereales. Están desenmascarando así la estrategia de Occidente de hacer creer que Rusia es la responsable de la crisis alimentaria. Además, que el corredor interestatal terrestre que pretende firmarse a finales de este año va a cambiar el orden global. Hoy vamos a analizar todos los escenarios. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para poder entender lo que está pasando. China y Rusia en el marco de esta diplomacia alimentaria. Tres claves aquí en el mapa. Vemos graficado a Rusia y también a China. Y es que estos cereales, leguminosas y granos se van a suministrar, con propiedad desde estas regiones graficadas. Ahí lo vemos. En los Urales, Siberia y el extremo oriente de Rusia, donde se encuentran importantes proveedores agrícolas. Considerando además que este año, esto es fundamental, ha sido el mejor en cuanto a producción agrícola en el país eslavo. Segunda clave que también resaltamos graficado aquí, está cambiando el mapa económico del mundo. Desde Asia, los dos países más grandes de esta región están reforzando estos lazos comerciales con la firma de este contrato. ¿Qué implica esto? Suministrar 70 millones de toneladas de cereales, leguminosas y oleaginosas. Este contrato también está avaluado en 2.5 billones de rublos, lo que equivale aproximadamente en 27.000 millones de dólares durante 12 años, garantizando así la exportación e impactando en el mercado global. Tercera clave graficada, la nueva ruta de exportación. ¿En qué consiste? Es que para finales de este 2023, entre noviembre y principios de diciembre, se va a suscribir entre estos dos gigantes, entre Rusia y China, un acuerdo interestatal sobre un corredor de cereales que va a ser terrestre. Esto va a permitir incrementar la exportación de Rusia a China en 8 millones de toneladas adicionales después de la construcción de esta nueva infraestructura, pero se proyecta con una capacidad de exportación de hasta 16 millones de toneladas. Esto cambia el mapa, no solamente agrícola, sino también alimentario, en el contexto global actual. De ello conversamos con nuestro invitado, nos acompaña en directo desde la Argentina, él es analista internacional, Gabriel Merino con nosotros. Gabriel, esta es una propuesta más allá de lo energético entre dos grandes, lo veíamos en el mapa, China y Rusia, ¿cómo lo leemos? ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Yo rescataría 4 puntos que después se pueden ampliar. Uno, que el gigante de las materias primas como es Rusia gira cada vez más hacia Eurasia, ¿no? Hacia Asia y hacia África. Eso me parece como un elemento clave. A medida que se desconecta de Occidente, forzado por el propio Occidente a través de las sanciones y la guerra económica, cada vez más se complementa con Asia, con África y especialmente con las dos grandes economías emergentes, China sin ninguna duda y también la India. El segundo elemento que me gustaría destacar es que también esto consolida a Rusia como gran potencia agrícola mundial. Esto es algo que se fue recuperando en los últimos años o en las últimas décadas, las últimas 2 décadas, y Rusia ya es la gran exportadora de trigo del mundo, con casi alrededor del 20% del trigo a nivel mundial. Es una gran exportadora, digamos, de un conjunto de productos agrícolas y esto obviamente la consolida. El tercer punto que creo que es fundamental destacar es que se profundiza aún más esta gran asociación euroasiática entre China y Rusia que viene modificando profundamente el mapa del poder mundial. Y esto a su vez, este acuerdo creo que tiene, hay 2 cuestiones que son claves para esta alianza euroasiática. Uno, en plena guerra mundial híbrida, como yo le llamo, es asegurar por parte de China materias primas, que es clave. Y en segundo lugar, profundizar la complementariedad entre esa gran plataforma industrial que es China, la principal fábrica del mundo, y el gran productor de materias primas que es Rusia. Y por último, destacar algo que vos mencionaste, es el tema del corredor terrestre, que le da seguridad a estos gigantes euroasiáticos frente a cualquier
aumento del conflicto y sobre todo a través de bloqueos marítimos, teniendo en cuenta, ¿no?, el poderío estadounidense en ese aspecto. Es decir, uno puede reflexionar geopolíticamente que cualquier aumento de la asociación y del nexo terrestre y de la infraestructura terrestre euroasiática va en detrimento del poder del imperio de mar. Y eso es lo que estamos viendo. 4 claves fundamentales que nos plantea Gabriel Merino y que de alguna manera dibujan este mapa también para poder entender el impacto que tiene este mega acuerdo alimentario entre Rusia y China. Gabriel, ¿quién es responsable de esta crisis alimentaria? ¿Serán las sanciones que imprime la Unión Europea y que al momento quiere tratar de esconder? Y sobre todo, ¿cómo cambia esta estrategia para un Occidente que trata de seguir golpeando a Rusia, pero que no lo ha logrado? Bueno, ahí vos mismos en la pregunta estás dando una clave de la propia respuesta, que es, en realidad, la crisis alimentaria que se produce a partir, sobre todo, del año pasado. A ver, hay crisis alimentaria en un montón de otros lugares, en África, en Asia, que a Occidente no le importó y no aparece como tal, porque no afecta directamente a su población, pero bueno, es cierto que a partir de 2022 aparece este concepto de crisis alimentaria ligado al aumento del precio de los alimentos, ligado a la escalada en el conflicto en Ucrania. Pero ese aumento del precio de los alimentos no es porque Rusia haya hecho un bloqueo de sus propios alimentos, sino está directamente relacionado con las sanciones occidentales, que ya venían siendo importantes desde el año 2014, las sanciones del occidente geopolítico, de la OTAN, de Estados Unidos y la Unión Europea, contra Rusia, con casi 3.000 sanciones contra Rusia ya desde 2014, pero que a partir de febrero de 2022, de la intervención militar especial, como le llama Moscú, a su incursión en Ucrania, bueno, a partir de ahí esas sanciones se incrementaron notoriamente. Y esas sanciones es lo que explica el aumento del precio de los commodities. A su vez, estamos hablando de que están en conflicto dos gigantes alimenticios, porque por un lado, como yo les decía, Rusia exporta o representa la exportación de casi el 20% del trigo del mundo y Ucrania casi el 10%. Ucrania también es muy importante, las praderas ucranianas en cuanto a la producción de girasol. Pero sin lugar a dudas, además de la guerra, son sobre todo las sanciones occidentales las que generaron esta crisis en el mercado alimenticio mundial. Y la paradoja, como viene sucediendo también en otros hechos de esta guerra mundial híbrida, es que las acciones del occidente geopolítico para frenar a los emergentes, contener a los emergentes o golpear a los emergentes, terminan siendo un boomerang y terminan no solo perjudicando al propio occidente geopolítico en algunas ocasiones, sino además también potenciando estas asociaciones entre emergentes. Ya lo vimos esto en el mercado petrolero, claramente, con una India devorando el petróleo ruso, ¿no? En lugar de Europa, y consolidando por lo tanto a otro gigante emergente como India. O lo estamos viendo también en la cuestión alimenticia, como potenció Rusia las asociaciones o los vínculos con países africanos a partir de la provisión de granos, en algunos casos incluso de forma gratuita, lo cual lo tradujo también un elemento de influencia geopolítica y geoestratégica fundamental. Y en este aspecto, el cuarto que tú reseñabas al inicio de este corredor interestatal terrestre, que hay que remarcarlo, que va a cambiar sin lugar a dudas el contexto de este orden global, en medio además de una coyuntura internacional que tiene lineamientos claros y posiciones muy abiertas en torno a la situación en Oriente Medio y a la crisis que se genera en Ucrania, sobre todo impactando al este europeo. Sí, a ver, todo lo que es la conexión terrestre en Eurasia, y podemos decir Afro-Eurasia también más en general, pero particularmente en Eurasia, beneficia y da un giro en el mapa del poder a los grandes poderes continentales euroasiáticos en detrimento del occidente geopolítico y su capacidad marítima, naval o su dominio, particularmente en los mares, en los océanos. Entonces, me parece que justamente lo que vemos ahora es, sobre todo desde ya el desarrollo de la Organización para la Cooperación de Shanghái, pero después también con la iniciativa de la Franja de la Ruta, es
todo un conjunto de corredores, de 6 corredores terrestres que articulan Eurasia. Estados Unidos está tratando de frenar, obviamente, ese proceso, pero se sigue potenciando, es decir, no se ha logrado frenar. Por el contrario, cada vez más países son parte de la iniciativa de la Franja de la Ruta, aunque por ahí Estados Unidos sí ha tenido éxito en frenar ese proceso de vínculo euroasiático en el caso de Europa, ¿no? En el caso de Europa sí vimos ahí capacidad de Estados Unidos para influenciar. Entonces, eso a ver, Mackinder ya lo decía, un clásico de la geopolítica inglés, ¿no? A principios del siglo XX, decía cómo los trenes transcontinentales en Eurasia podían hacer cambiar la relación de fuerzas hacia los poderes continentales frente a los grandes poderes y potencias marítimas. Bueno, eso de alguna manera es lo que estamos viendo. Y lo que vemos además es que en las zonas donde está este choque de fuerzas entre el occidente geopolítico y los poderes emergentes, hay conflictos que se agudizan. Eso es lo que vemos en Ucrania o lo que vemos en Medio Oriente, o como a mí me gusta llamarle también la región central de Afroeurasia, ¿no? Aparte, tenemos que tener un dato que me parece muy importante. En los últimos años, de forma acelerada, cambió rápidamente el equilibrio de poder en Oriente Medio o en ese centro de Afroeurasia. Y eso se consolidó con el ingreso a los BRICS, que en la última cumbre de Sudáfrica se estableció, ¿no? En el caso de Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Me parece que eso es clave porque los BRICS y este mundo emergente avanzó en ese corazón de Afroeurasia, en esa región central llamada Medio Oriente, y además avanzó en ese sentido también con grandes productores de petróleo. Entonces, me parece que eso sigue avanzando y estos corredores, asociaciones y vínculos entre emergentes y esta potenciación también que se hace en relación al sur global están cambiando drásticamente el mapa del poder. Y eso es lo que vamos a seguir viendo por ahora. Clave, importante también que esta asociación estratégica entre China y Rusia no solamente afianzan acuerdos bilaterales energéticos, también alimentarios, sorteando las mal llamadas sanciones, que no son otra cosa que una guerra económica. Gabriel, vamos a hacer una pausa. Les proponemos lo mismo a nuestros televidentes y lo hacemos con nuestra escala. Esta vez lo hacemos en el portal web Sweet Info, ahí lo tienen, que está titulando Putin promete a África suministros de grano pese a las sanciones que pesan sobre el país eslavo. Y el presidente ruso recordaba que el año pasado Rusia ha exportado 11.5 millones de toneladas de cereales a África. No solamente Rusia, un mercado importante también, lo es el continente africano, muy golpeado y que se ha utilizado, recordemos, también como parte de la estrategia de Occidente para tratar de hacer creer que Rusia era la que estaba generando esta crisis alimentaria. Los primeros 6 meses de 2023, destaca también este portal web, se ha destinado a este fin casi 10 millones de toneladas. El presidente ruso defendía en esta oportunidad su decisión de no prolongar el acuerdo de grano que permitía la exportación de cereales desde puertos ucranianos a través del Mar Negro, porque dijo se está utilizando solo para enriquecer a las grandes empresas estadounidenses y europeas que exportaban y revendían cereales desde Ucrania, donde inclusive los barcos que salían desde el puerto en Ucrania tenían también como destino el tráfico de armas. Otra denuncia que también se lanzaba a la comunidad internacional. Nosotros ya volvemos. Sumamos otro dato para el análisis a través de la fotografía. El presidente Vladimir Putin anunciaba el inicio de patrullaje permanente, ha dicho, aviación rusa equipada con misiles hipersónicos, el Kinzhal, con un alcance de 1000 kilómetros y con una velocidad de 8 Mach. En el Mar Negro está claro, lo que también permitirá a Moscú controlar el mar Mediterráneo. Este es un anuncio que daba en el marco de la visita que efectuaba el gigante asiático y tras la coyuntura internacional también que se desarrolla en el planeta, lo que le permitirá garantizar una zona de paz ante los últimos acontecimientos, sobre todo en Oriente Medio, y la amenaza con la presencia de buques estadounidenses también en el Mediterráneo. Gabriel, esto se constituye en una amenaza
o seguridad. ¿Cómo entenderlo y cómo lo leemos? Quizás con los dos términos, en el sentido de que Rusia está consolidando su influencia decisiva en el Mar Negro, un área estratégica, porque también es bisagra de Eurasia, y zona histórica de conflictos cuando ¿no? se dan estos grandes cambios de poder a nivel mundial. Ahí esa influencia la comparte con Turquía, que también es importante, pero que ha logrado establecer cierta cooperación, y esa influencia en el Mar Negro le da también capacidad de proyección decisiva sobre el Mediterráneo y por lo tanto sobre el llamado Medio Oriente. Creo que también lo que está diciendo Rusia es si quieren que salgan granos de Ucrania, tienen que negociar un acuerdo de granos, y esa negociación tiene que ser quitando sanciones a Rusia. Me parece que eso es lo que está insistiendo Moscú desde que se puso en crisis los acuerdos de granos. Está diciendo, no vamos a permitir o vamos a poner en seria cuestión la seguridad de aquellos barcos que intenten sacar granos ucranianos, ¿no? sin acordar con Rusia. Y lo que pone sobre la mesa Rusia en la negociación, ahora que se ve relativamente fortalecida después de un año y medio a partir de la escalada del conflicto en Ucrania, lo que pone Rusia quiere poner en la negociación que, bueno, hay acuerdo de granos si quitan sanciones, o se profundiza, o hay un mejor acuerdo de granos si se quitan sanciones. Me parece eso es lo que está poniendo en discusión, y lo hace además con una capacidad militar clave que tiene, que se demostró con mucha eficacia, que son los Kinzhal, estos hipersónicos que no pueden ser detenidos por el sistema antimisiles de la OTAN. Entonces ahí también pone sobre la mesa una ventaja en el campo militar importante que ha desarrollado Rusia, y que de alguna manera debilita la posición occidental en ese plano. Gabriel, cuando tú mencionas el papel de Turquía en medio de esta posibilidad de volver a este acuerdo de granos, calificado ya de manera antelada por Rusia como una medida de chantaje y desmedida por parte de Occidente, así lo dijo Lavrov también durante la 78ª sesión de la Asamblea de Naciones Unidas. ¿Cómo cambia el panorama en medio de lo que está sucediendo en Oriente Medio, con un Israel que ha marcado una postura belicista sin precedentes, masacrando a un pueblo palestino, y donde además Turquía ha planteado su postura también valiente y contundente? Ha dicho debe detenerse o se enfrentará a las consecuencias. Esto podría modificar también este panorama, ya que en algún momento Occidente dependía, digámoslo así, de esta mediación del papel de Erdogan. Bueno, Turquía viene modificando sus posiciones de forma bastante contundente, ¿no? Reequilibrando sus posiciones en relación a tener mayor autonomía táctica, pero también estratégica con respecto al occidente geopolítico, y reacomodarse a la nueva situación de fuerzas en Eurasia. Y esto lo vemos, por ejemplo, en relación al conflicto de Ucrania, lo vimos claramente cuando, a medida que Occidente, la OTAN, el occidente geopolítico encabezado por Estados Unidos, agudizaba las sanciones y el intento de hacer colapsar la economía rusa y sobre todo exacerbar la guerra económica al punto de sacar incluso la mayor parte de las instituciones rusas del sistema de pagos internacionales, que es el SWIFT, que es como la gran bomba atómica económica, porque digamos, es casi lo máximo que se puede tirar en términos de guerra económica. Bueno, vimos una Turquía que en ese escenario siguió proveyendo a Rusia de insumos industriales claves, se ofreció como hub logístico para el gas ruso, continuó con Rusia en lo que respecta a un proyecto de desarrollo de energía nuclear, continuó con Rusia coordinando las acciones en el Mar Negro, se ofreció como mediación al acuerdo de granos, no puso en ningún momento en tensión el Bósforo, o la conexión entre el Mar Negro y el Mediterráneo, donde Turquía juega un lugar clave y que para Rusia es muy sensible
por lo que decíamos antes, ¿no? De la proyección sobre el Mediterráneo, el Medio Oriente, el Magreb. Entonces, me parece que ahí vemos una Turquía que reequilibra y que esto lo vemos también en relación al conflicto Palestina-Israel, en relación a las acciones del régimen de Netanyahu, que ha exacerbado completamente ¿no? el sionismo y este proyecto de Gran Israel y eliminación de la posibilidad de que haya un Estado palestino, y lo que incluye también a los propios palestinos, ¿no? Incluso de propuestas de limpieza étnica, como estamos viendo en Gaza, y que es denunciado por muchos sectores también israelíes o de la comunidad judía a nivel mundial. Creo que Turquía también está fortaleciendo su papel como país musulmán, ¿no? Eso creo que es clave. De alguna manera ha reequilibrado su posición, porque vimos una Turquía durante el siglo XX como tratando de ser parte de Occidente, asimilando valores, cultura, cuestiones occidentales, acercándose, intentando ser parte de la Unión Europea, bueno, un país clave de la OTAN también. Y entonces vemos con Erdogan, y vemos en los últimos años una Turquía que además que le fue rechazada, impedida su incorporación a la Unión Europea, la vemos también que vuelve a recuperar esta idea de país musulmán, y que por lo tanto hay una prioridad ahí, que es tener buenos lazos con la comunidad musulmana, y creo que también hay que leer de esa manera el conflicto en relación a Palestina, o su posicionamiento, digamos, para favorecer y apoyar los intereses del pueblo palestino. Me parece que también ahí hay que ver, hay una cuestión clave, que qué pasa con el aprovisionamiento de petróleo a Israel. Ahí Turquía juega un lugar importante. Y bueno, creo que también Turquía pasa a ser un jugador que, si bien todavía tiene vínculos profundos con el occidente geopolítico, también actúa como potencia emergente en este mundo multipolar, ¿no? Y eso Sí. lo estamos viendo de forma creciente. Sin lugar a dudas, porque además hay que tomar en cuenta que el energético que recibe Israel pasa por Azerbaiyán. ¿Y quién es el conducto cercano al Mediterráneo? Sin lugar a dudas, Turquía. Por eso se convierte en un foco central importante también dentro de este acuerdo de granos, de esta crisis alimentaria o seguridad alimentaria, también si nos despojamos de la estrategia de Occidente. Gabriel, te propongo revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis. Hemos recogido las declaraciones de esta consultora de la red de Ucrania a través de Telegram, que posteaba su pronunciamiento, que es Barba Inves, respecto a la decisión del gobierno ucraniano de cerrar el paso de su grano por el Mar Negro. ¿Qué decían? Queremos informarles de una suspensión temporal del tráfico de buques hacia y desde los puertos. La prohibición actual está en vigor a partir del 26 de octubre, pero es posible que la misma se amplíe. Gabriel, esto dificulta, obstaculiza aún más el panorama para una Ucrania. ¿Qué nos dices? Sí, por supuesto. Ucrania se inserta en el sistema mundial, en la economía mundial, como exportadora sobre todo de materias primas, y particularmente del sector agrícola, ¿no? Girasol, trigo, entre otras cuestiones. Su lugar de exportación fundamental es a través del Mar Negro. Esto además no solo perjudica a Ucrania, también perjudica, primero, las relaciones con otros países europeos, porque el tráfico por tierra ya generó crisis, por ejemplo, en relación a Polonia y otros países de Europa del Este, porque el tráfico de grano ucraniano terrestre afecta a productores de países de Europa del Este, entonces ya ha habido un conflicto profundo en ese sentido. Y también afecta a Estados Unidos, porque Estados Unidos y la Unión Europea, porque son los grandes sostenedores de la economía ucraniana, que si no entraría en colapso. O sea, no solo Ucrania o la Ucrania pro-occidental, la Ucrania de Kiev, puede resistir el esfuerzo bélico por el armamento y por el entrenamiento y por un conjunto de elementos que le otorga el occidente geopolítico, sino también porque sostiene la economía a través de ayudas, a través de asignaciones presupuestarias diversas. Entonces esto
una Ucrania que no pueda sacar el grano que produce, que ya de hecho se vio drásticamente reducida su producción, ¿no? Porque incluso perdió territorio importante en ese sentido. Entonces, bueno, pero no solo eso, sino que se ve reducida esa exportación, donde puede obtener algunas divisas para sostener su economía. Esto obviamente encarece el costo de mantenimiento del Estado ucraniano por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Sin lugar a dudas, además de la postura de países como Eslovenia, Eslovaquia y también Rumania, que no quieren seguir comprando un grano barato ucraniano porque está contaminado y que no sirve además para el consumo humano, algo que también hay que subrayar y poner énfasis. Quiero agradecerte, Gabriel Merino, por habernos acompañado hoy y compartir tu análisis con nuestros televidentes hoy en El Mapa. No. Vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Y en el planeta se producen también otros hechos geopolíticos y que tienen impacto. Reinaldo Bolívar, desde Venezuela, desde Caracas, nos va a comentar sobre la declaración de Kampala, que se amplía a 48 países. Veamos. El cambio climático, el recalentamiento de la Tierra, afecta gravemente al África porque en ese continente el 60% de la tierra es árida. Por tanto, eso afecta a los cultivos, afecta a la agricultura, afecta la producción de agua potable. Y asimismo, a pesar de los esfuerzos, esto produce migraciones internas. Aunado a ellos, casos como el terrorismo asusado desde afuera, a los conflictos que se han presentado últimamente, a la búsqueda de trabajo, de empleo, de mejores condiciones de vida, hace que países como los que están al norte de África, el caso de Egipto, de Argelia, de Túnez, de Marruecos, se vean cada vez más llenos de constante población que viene del África subsahariana, del África central, del África occidental y oriental. La misma Etiopía se está viendo llena de personas que emigran constantemente hacia ese país, Kenia, y en el occidente Nigeria y más abajo Sudáfrica. Esto causa una consecuencia importante, ¿cuál es? Por una parte, mano de obra o recursos humanos especializados, capacitados, que abandonan su país y aumenta el atraso. Y por otra parte, que estos países no tengan cómo hacer frente al cambio climático, al recalentamiento de la Tierra. Por eso, el que la totalidad prácticamente de los países africanos anuncie que se suma a la declaración de Kampala, que es precisamente está dirigida a cómo enfrentar creativamente estos problemas ambientales, medioambientales, climáticos y cómo buscar soluciones a las migraciones internas que causan graves problemas tanto para los países receptores como para los países de los cuales salen estas poblaciones. Agradecemos a Reinaldo Bolívar desde Venezuela por haber participado en nuestra coordenada en otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podemos dejar de compartir aquí en El Mapa. Ya para finalizar el programa vamos a revisar nuestro vector. Y nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja el vector que es el dato más relevante sobre esta temática. China y Rusia han ampliado su cooperación y fortalecen este macroacuerdo agrícola. Con esta medida se desvirtúa la estrategia de Occidente de hacer creer que Rusia es responsable de una crisis alimentaria. La Unión Europea ha tratado de ocultar que las sanciones son las que verdaderamente han impactado y son las verdaderas responsables de esta crisis. Con la firma de este acuerdo para el corredor interestatal, se van a exportar 16 millones de toneladas adicionales y se va a convertir esto en clave para el nuevo orden global. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.